orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este pasaje un tanto complicado, ¿eh? No piensen que no tuvo su complicación. Es un pasaje un tanto complicado del que hablaremos, por supuesto, será de gran bendición para nuestras vidas, con el tema de esta tarde, justificados solo por Cristo, la libertad de la gracia. Vamos a orar. Señor, en tus manos preciosas ponemos tu palabra para que tú nos guíes, nos enseñes, nos hables al corazón con ella, para que de esta manera, Señor, tú puedas glorificarte y nosotros podamos glorificarte también. En tus manos, pues, ponemos nuestras vidas en el nombre precioso, bendito y santo de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues si ustedes recordarán, lo que vimos la semana pasada tenía que ver con la justificación, ¿verdad? Recordemos que Pablo anticipaba el hecho de la justificación en los versículos anteriores al versículo 17, versículos 15 y 16. Pablo había dicho que el hombre no era justificado por las obras de la ley en esta conversación que él tiene con Pedro, ¿verdad? Sino que por la fe de Jesucristo. Y Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la sentencia final era de que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo asumía el hecho de que la base de la justificación no son las obras de la ley, sino la fe de Cristo. ¿Recuerdan esta parte que explicábamos? O sea, la fidelidad de Cristo al pacto. A esa fidelidad de Cristo al pacto le debemos nuestra justificación. O sea, fue la fe de Cristo, fue la fidelidad, porque recuerden que el término fe en griego se traduce también como fidelidad, la fidelidad de Cristo. O sea que la base de la justificación de los creyentes es la obra fiel de Cristo. O como diría Pablo en la carta a los Filipenses, su obediencia fiel hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? A esa fidelidad de Cristo le debemos la justificación, pero la obtenemos, según Pablo, en esos mismos versículos que leíamos anteriormente, por medio de la fe en Él. La fe no es la base de la justificación, sino el medio para obtener la justificación. La base de la justificación no es la fe, recuerden, sino la obra de Cristo, la fe de Cristo, dice Pablo. Ok, y eso lo vimos hace 8 días. Y en esta conversación que Pablo tiene con Pedro, pues llegamos a estos versículos 17 y 18, en donde el apóstol Pablo nos va a mostrar una verdad fundamental para la fe cristiana. Y esta verdad fundamental para la fe cristiana es bastante clara, bastante precisa y se ha repetido constantemente en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Esta verdad es que la justificación no viene por las obras de la ley, sino únicamente por la fe de Cristo. Otra vez, esa gran enseñanza que es un pilar o el corazón del Evangelio es que la justificación no viene por las obras de la ley, sino únicamente por la fe de Cristo, por la fe de Jesucristo. Y esto, hermanos, déjenme decirles que es algo que nosotros creemos y debemos creer, pero que en su momento fue un mensaje revolucionario en los días de Pablo, particularmente porque no era lo que el judío quería escuchar. Esto es totalmente contrario a lo que cualquier judío quería escuchar. Hablar acerca de la fe en Cristo es algo que no estaban dispuestos a soportar los judíos, o más bien dicho, los judaizantes y legalistas. Así que su mensaje, el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio de Cristo, de que la justificación viene solo por la obra por la obra de Cristo y no por las obras de la ley, pues hermanos, era algo que causó mucha polémica en su momento y que déjenme decirles que también sigue siendo muy polémico porque estuvo con bastante frecuencia expuesto a la oposición. Mucha oposición se levantó, mis hermanos. Así que es necesario que nosotros ahora mismo tengamos una idea clara del corazón del Evangelio, de la justificación por medio de la fe en Cristo. Y por supuesto que de esta manera nosotros nos apercibamos de entrada, de una vez por todas, que siempre esta clase de enseñanza, la justificación solo por Cristo y solo por la fe, no va a estar exenta de malentendidos, no va a estar exenta de acusaciones de parte de aquellos
que son legalistas, que se muestran hostiles hacia la enseñanza de la gracia. La hostilidad hacia la gracia siempre se ha vivido, hermanos. A Jesús lo tachaban de un libertino que come, que bebe con pecadores, con rameras. Esa era la acusación de los religiosos de aquel tiempo. Llegan los apóstoles y por supuesto Pablo es uno de estos grandes predicadores del evangelio de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, y todos reaccionan hostilmente al mensaje y al evangelio de Pablo diciendo: Pablo, esto no puede ser posible. Prácticamente estaban ya casi, ¿verdad?, listos a romper sus vestiduras, porque lo que les escuchaban de Pablo les parecía muy escandaloso. Porque entonces mucha gente comenzó a preguntarse: ¿podemos realmente confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación y dejar a un lado las obras de la ley? Esto era algo inconcebible para el mundo judío en el que vivía Pablo. ¿Cómo es que vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo solamente y ya no en las obras de la ley? ¿Qué vamos a hacer si todos estos siglos hemos venido aprendiendo que debemos de encontrar la justicia por medio de las obras de la ley? Y luego tú vienes y nos enseñas lo contrario, que por las obras de la ley nadie será justificado sino solamente por la fe de Cristo. Así que, hermanos, para el mundo en el que Pablo predicó estas cosas, esta doctrina, la justificación por la sola fe, fue escandaloso. El siglo XVI no fue la excepción, particularmente cuando se convirtió la sola fide y el solo Cristo y la sola gratia en las grandes banderas de la Reforma Protestante, a la luz de un romanismo que venía enseñando todo lo contrario a tantas generaciones por más de 10 siglos. Durante 10 siglos el romanismo aplastó las conciencias de las pobres gentes y las sumergió en una serie de leyes y de rituales que ellos mismos habían establecido para que la gente se ganara el cielo. Así que la gente hacía lo que la iglesia romanista les decía que hicieran a fin de ganarse el cielo. Y si ellos decían que tenían que comprar indulgencias para encontrar la salvación propia o la salvación de sus finados, pues ellos hacían esto y pagaban para alcanzar la indulgencia que rescatara del purgatorio las almas de sus seres queridos o para garantizar su propia entrada al cielo. Así que cuando la Reforma tomó la fe en Cristo y solo a Cristo, se volvió súper escandaloso para aquel entonces. No fueron pocos los que se levantaron en oposición en contra del mensaje de la Reforma Protestante. Y hoy no sigue siendo la excepción, hermanos. La gente nos tacha de libertinos. La gente nos tacha de personas que no quieren guardar la ley, de antinomianistas. Dicen: ustedes no quieren tener ninguna clase de regla, ninguna clase de ley. Pues es que la Biblia nos llama a una justicia por medio de la fe solamente, no por medio de las obras. Por eso es que el mensaje de la justificación por la sola fe y por solo Cristo sigue resultando muy escandaloso para especialmente los religiosos y legalistas. Aquellos que desean ansiosamente tener una lista de cosas que se tienen y no se tienen que hacer. Es más, la libertad cristiana a la que Cristo introduce a aquellos que por la fe son justificados, y todas estas cosas que la libertad cristiana nos ofrece resultan sumamente escandalosos. Muchos religiosos opinan que la libertad cristiana no es más que una licencia para pecar. Así tachan la libertad cristiana, sobre todo los fanáticos religiosos. Así que el tema del que hoy va a abordar Pablo es muy relevante, hermanos, porque sigue habiendo oposición por todos lados. Porque además nosotros como cristianos tenemos que tener una comprensión clara de esto, hermano. Si nosotros nos olvidamos de la justificación solo por Cristo y solo por la fe en Cristo, vamos a comenzar, como veremos más adelante, a edificar aquello que Dios ha destruido en nuestras vidas. Y una de estas cosas son las obras personales.
las propias obras, las buenas obras personales, pensando que estas cosas son las que nos dan puntos extras delante de Dios. Así que básicamente hoy nos concentraremos en tres cosas, hermanos. Son tres los puntos que Pablo nos enseña en este pasaje. Lo primero que vamos a ver es la hostilidad hacia la gracia de Cristo. Vamos a ver lo que pensaba la gente de Pablo y de Pedro, tanto que Pedro tuvo miedo y tuvo que actuar como los demás demandaban que actuara, perdón, pero esto debido a la hostilidad que la gracia representa para mucha gente muestra hostilidad hacia la gracia de Cristo. En segundo lugar, veremos la fidelidad al evangelio de la gracia, lo importante que es mantenernos fieles al evangelio de la gracia, y finalmente veremos el peligro de reconstruir lo que Cristo ya destruyó. Así que empecemos por el versículo número 17 en este primer punto, la hostilidad a la gracia de Cristo. Y si vemos el versículo 17 en donde nos encontramos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está conversando todavía con Pedro en esta ilustración, le está dando a los Gálatas, y Pablo le está diciendo a Pedro, si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, dice la versión 60, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Lo primero que podemos nosotros encontrar aquí es la afirmación que Pablo hace, y es una afirmación que nos debe quedar bien claro, de que aquellos que buscan ser justificados en Cristo, como Pablo, como Pedro, un Pedro que había buscado la justicia solo por la fe en Cristo, un Pedro que en Hechos 10 había entendido que el Evangelio no hace discriminación, sino que el Evangelio llega a todos a quien Dios quiere llamar eficazmente, sean judíos, sean griegos, solo por la fe, que en el Evangelio se recibe la gracia y la justicia de Dios solo por la fe. Pedro lo había aceptado, Pedro lo había entendido. Por supuesto, era algo que Pablo predicaba, pero Pablo afirma que aquellos que buscan ser justificados en Cristo por esa sola fe y por solo Cristo, a menudo son hallados pecadores por los judaizantes y legalistas. Pablo dice entonces en el versículo 17, si al buscar ser justificados en Cristo, también, ¿qué es lo primero que viene como consecuencia de esta búsqueda de la justificación por la sola fe y por solo Cristo? Ser hallados pecadores, ser hallados pecadores. Y por supuesto recuerden en el contexto inmediato del pasaje que había judaizantes que estaban enseñando que era necesario que los gentiles cristianos comenzaran a practicar muchas de las cosas y de las ceremonias que la ley de Moisés exigía. Cuando Pablo les enseña lo contrario, cuando Pablo les enseña que la sola fe solo en Cristo es suficiente, para muchos de estos es tan escandaloso que reducen el mensaje de Pablo y a los apóstoles como Pablo o como Pedro en su momento a ser considerados pecadores. El término en griego significa consideración. Nosotros somos considerados pecadores. Por supuesto que la justificación es todo lo contrario. Esta malinterpretación de los judaizantes es completamente arbitraria y lejana a la verdad, porque la justificación en Cristo es totalmente distinta. La justificación en Cristo concluye o nos lleva a la conclusión de que ahora, gracias a que somos justificados, Dios nos ve con la justicia de Cristo. ¿Saben? Esto es maravilloso porque la justificación significa, hay una doble imputación. Significa, por un lado, que todos mis pecados fueron imputados a Cristo. Eso es justificar. Pero también significa que toda su justicia y su santidad me ha sido imputada solo por Cristo y solo por la fe en su nombre. ¿Sabes eso cómo se interpreta? En términos bíblicos, Dios nos ve como a Cristo. Cuando Dios te observa, ya no te observa a ti, observa a Cristo.
Observa la justicia de Cristo en ti. Observa la santidad de Cristo en ti. Todo lo que Cristo es, lo observa en ti. Y eso, mis hermanos, hace que Dios ya no nos vea como pecadores, no porque no lo seamos, sino por lo que Cristo hizo y por la fe en su nombre. Así que la fe en el Señor Jesucristo y por supuesto la obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús son las bases para que entonces Dios nos observe como a Cristo Jesús. Eso es justificación. Justificación significa que Dios nos ve como ve a Cristo. Y usted va a pensar por un instante, pero pastor, no soy como Cristo. Sí, es verdad. Aún hay muchas cosas que están mal en nuestras vidas, pero sin embargo, gracias a esa imputación, a esa obra espiritual que Dios hace en nuestras vidas, toda nuestra vida pasada, presente y futura ya ha sido marcada por Cristo Jesús. Ya no hay otra forma en la que Dios nos pueda ver sino a través de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Con esa perfección, con esa justicia, con esa santidad, Dios observa a los creyentes. Dios no los halla pecadores a los creyentes. Por eso es que el creyente verdadero como Pablo, y es lo que le está diciendo Pablo a Pedro, nosotros hemos buscado ser justificados en Cristo. Nosotros, gracias a esa justificación, ya no somos hallados pecadores por Dios. Dios ya nos justificó, Dios ya nos ve como si viera a Cristo en nosotros. Y eso es algo gloriosísimo. Sin embargo, hacer eso, confiar solo en Cristo y saber que la sola fe en su nombre es suficiente para alcanzar esa justificación, eso para muchas personas legalistas es escandaloso. Porque mucha gente interpreta esa justificación de la que habla Pablo como algo pecaminoso. Imagínense más en un país o en una nación tan legalista y ritualista como la nación judía, en donde estaban acostumbrados a hacer ritos de toda clase, ceremonias de toda clase. Y de repente viene Pablo y les dice, nada de eso será suficiente para ser justos con Dios. Lo que ustedes necesitan es poner su fe en Jesucristo y eso los va a hacer justos con Dios. La gente decía, pero ¿cómo, Pablo? Esto nos va a hacer gente sin ley. O sea, ¿recuerdan lo que dice el versículo 16? El versículo 16, Pablo estaba hablando acerca de lo que pensaban los judíos sobre los gentiles. Los judíos pensaban acerca de los gentiles que ellos eran simples pecadores, gente sin ley. Ahí en el versículo 16 se nos dice, nosotros, dice, versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores nacidos de entre los judíos, salidos de los no judíos, de entre los gentiles, ¿verdad? La gente judía pensaba que ellos eran superiores a los gentiles porque ellos sí tenían ley, contrario a los gentiles que no tenían ley. Pero cuando Pablo afirmaba la fe solo en Cristo y que la justificación de Dios viene solo por la fe en Cristo y solo por la obra de Cristo, los legalistas decían, ¿y dónde va a quedar la ley? ¿Dónde van a quedar las obras de la ley? ¿Dónde van a quedar nuestras ceremonias, nuestros rituales, todo lo que hemos hecho toda la vida? Nos vas a convertir en gente sin ley. Por esa razón, ellos concluyeron que ese mensaje de Pablo era erróneo. ¿Y saben cómo tacharon a Pablo? De pecador, como un gentil. Tú estás enseñando que vivamos como los sin ley, como esa gentuza gentil sin ley. Así, y por eso Pablo le dice a Pedro, mira Pedro, nosotros hemos buscado ser justificados en Cristo. Al hacer eso, nos han considerado pecadores. Eso es de primera una consecuencia que viene cuando tú te aferras a la justificación por la sola fe. Mucha gente va a pensar de ti que lo que estás haciendo es convertirte o promover el pecado. Y más cuando hablas de la libertad, que al ya ser justificado en Cristo, ya tienes libertad. Y la gente dice, pero es que da libertad y empiezan a querer
poner cosas que tajen la libertad. ¿Me explico? Eso suele suceder aquí, sucedió hace 2000 años y sigue sucediendo en muchos lugares, mis hermanos. Por eso la gente a veces habla de la fe en Cristo, pero habla medias de la fe en Cristo. O habla a regañadientes de la fe en Cristo. Hay congregaciones donde lo más importante no es la fe en Jesucristo ni la obra de Cristo. ¿Saben qué es lo más importante? Cómo se viste la gente, cómo piensa la gente, cómo se peina la gente, qué es lo que hace la gente. Eso es lo más importante en muchas otras congregaciones. Y la gente observa con lupa la vida de los demás y dicen, ay, hermana, hoy trajiste esto, ¿verdad? Hoy te vestiste así. ¿Y la fe en Cristo? ¿Y la obra de Cristo dónde queda? Claro, se han ido abandonando estos principios. Y lo más importante ya no es lo que hizo Cristo, es lo que hace la iglesia. Es cómo vive la iglesia, es cómo se comporta la iglesia. Y a veces son tan meticulosos que hasta en los detalles más pequeños e insignificantes de la vida les asombran. Bien les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes diezman el comino, el eneldo, y se olvidan de las cosas más importantes de la ley. Ya me imagino a un judío diezmando cominos. De verdad, hermanos. Las hermanas que cocinan, les voy a pedir que busquen su bolsita de cominos y comiencen a diezmar el comino. Imagínense estar contando meticulosamente cada granito. Ahí hay que dar nuestro diezmo a Dios. Y Jesús les dice, se tragan el camello. O sea, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se fijan en las cosas más insignificantes. Y se olvidan de lo más importante de la ley, que es la misericordia, la fe, la justicia. Me explico, hermano. Siempre este mensaje de la sola fe, ese mensaje de gracia para mucha gente es una cosa escandalosa. Y para los apóstoles, por supuesto que fue algo problemático, porque de primera mano tuvieron que aprender a lidiar con el título de pecadores. Los judaizantes los tacharon de pecadores, así los consideraban pecadores. ¿Por qué? Porque en su lógica distorsionada, ellos estaban promoviendo el pecado, el vivir sin ley, cuando Pablo nunca dijo eso, ¿eh? Pablo dijo que la ley es buena, santa y justa. Pablo nunca dijo esto. Pablo dijo que nadie es justificado por las obras de la ley, no que la ley fuera mala. Hay una diferencia en esto, pero en esta malinterpretación de las palabras de Pablo y del mensaje del Evangelio, los judaizantes casi se rompen la camisa diciendo, es que esto es llevarnos a vivir como paganos gentiles. Me explico, y por supuesto que eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio y el mensaje de la fe y de la gracia solo por la fe y la justificación solo por la fe en Cristo, nunca es una licencia para pecar, hermanos. Nunca imaginemos que la libertad cristiana significa ve y haz lo que quieras con tu vida. Eso no es lo que significa. Nunca, jamás ha significado eso. Al contrario, esa libertad cristiana, ¿saben qué implica? Que ahora somos libres del pecado y de la condenación. Y somos libres, ¿saben para qué? Para servir a Cristo. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Pero no quiere decir que seamos libres para hacer lo que queramos. Somos ahora esclavos de Cristo. Solo pasamos de dueño, cambiamos de dueño. Antes, ¿quién era nuestro dueño? El pecado. ¿Y ahora quién es nuestro dueño? Cristo Jesús. Ahora nosotros que hemos sido justificados somos libres del pecado, pero somos siervos de la justicia. Me explico, no es ve y haz lo que tú quieras con tu vida. No ese es el mensaje libertino del Evangelio, no. Yo sé que los judaizantes y los legalistas y los fariseos siempre ven así con malos ojos la libertad cristiana. ¿Por qué creen que para mucha gente fue muy escandaloso cuando Martín Lutero enarboló la bandera de la sola fe? Decía, ¿y qué vamos a hacer con nuestros santos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros ritos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros sacramentos? Nos vamos a convertir en gente sin ley.
¿A poco no es cierto? Esa es la oposición que enfrentan todos los cristianos cuando se aferran al Evangelio. Yo recuerdo, desde que mi hija estaba pequeña, la primera oposición que enfrentamos fue a mi familia. ¿Cómo van a dejar a esa niña sin bautizar? ¿Cómo van a dejar a esa niña sin esto, sin aquello? Y yo decía, Señor, ¿y qué hago? Y uno piensa, muchas veces como Pedro tiene miedo a la oposición y dices, pero entonces actúo como ellos, al fin y al cabo yo sé que no pasa nada. No, hermanos, no. O muchas veces la gente, los cristianos han visto confrontados con esta misma oposición, ¿verdad? Y déjenme decirles que hay gente que de plano piensa de manera muy, muy equivocada respecto a las cosas de Dios. Recuerdo, por ejemplo, un caso, y pequeña anécdota nada más para ilustrar el punto. En un funeral, ¿quién no ha ido a un funeral, verdad? Lamentablemente, funerales muchas veces, pues, están allí, son inesperados. Pero recuerdo una ocasión en donde en un funeral, una persona que fue una vez, creo, a la iglesia y ya nunca volvió, pero murió esa persona y se murió el hermano fulanito, ¿verdad? Entonces todo el mundo fue allá al funeral de esa persona y pues yo tenía poco tiempo junto con mi esposa de empezar a asistir. No, que un hermano falleció. Y ya fuimos y todos estuvimos ahí, tomamos café y ya saben, todo lo típico del funeral. Pero el otro día iba a haber una misa. Y yo dije, pero ¿por qué una misa? Pues no es cristiano. ¿Pero por qué va a haber misa, verdad? Bueno, es que ya le tenían preparada una misa porque toda la vida vivió como católico romano, pero un día hizo la oración del pecador y por supuesto su familia sabía que era más católico que nada, entonces pues le iban a hacer misa. Dije, bueno, y yo recuerdo que me quedó bien marcado ese momento cuando al otro día dijeron las personas que estaban ahí, pues vamos a entrar a la misa a acompañar al hermano. Y decía, pero ¿cómo vamos a entrar a un lugar donde hay ídolos y cosas así? No, pues es que al fin, dice, no, hermano, es que al fin y al cabo no tiene nada de malo. Uno nada más va a oír, ¿sí? Uno nada más va a escuchar, pero uno no va allí porque crea esas cosas. ¿Sí, sí me explico? Cómo muchas veces minimizamos y ridiculizamos las cosas genuinas y nos desbalanceamos y terminamos comportándonos equivocadamente por la presión, porque si no entramos ahí, ¿qué van a decir los demás de nosotros? Pero si entramos allí, a lo mejor hasta los convencemos para que se hagan cristianos, ¿verdad? Pues vamos a acompañarlos a la misa, sino que van a pensar de nosotros. Gracias a Dios, aún en mi ignorancia de recién convertido, tuve lucidez y le dije a mi esposa, tú y yo no entramos. Que le hagan como quieran ellos, tú y yo no entramos. Y no entramos. Y claro, ay, qué fastidiosos, que exagerados, que me entienden, estas cuestiones se dan y yo creo que la fe del creyente muchas veces es puesto a prueba de esta forma. Pero debemos de entender que el evangelio de la gracia siempre va a enfrentar oposición de una u otra forma. Hay algunos que creen que por el hecho de enseñar la justificación por la fe en Jesucristo, pues estamos enseñando que la gente viva como quiere y esto no es verdad. A Pablo le sucedió, Pablo fue hallado en la opinión pública como un pecador común y corriente. ¿Saben qué es lo más grave de este pensamiento legalista? Que no solamente atentan contra los ministros de Cristo, como Pablo o como Pedro. Ojalá el problema terminara allí, en lo que opinan de los demás, en las opiniones o en la mala fama, ¿no? En la mala reputación. Porque yo sé que muchas veces nos hacemos de mala reputación, pero no debería de ser esa mala reputación porque andamos haciendo cosas malas, sino que a veces es porque somos fieles al Evangelio. Ahora bien, si por ser fieles al Evangelio la gente opina de nosotros que somos pecadores, esa gente debería de saber que esa afrenta en contra nuestra como cristianos no solo es contra nosotros, sino lamentablemente también es contra Cristo. ¿Saben qué conclusión tuvieron los legalistas, no solo de Pablo y de Pedro? A ellos les llamaron pecadores. Pero ¿saben qué pensaban de Cristo? Un Cristo que justifica pecadores sin las obras de la ley, ¿no será entonces un Cristo ministro de pecado?
¿Pueden ver la lógica retorcida de los legalistas? A ver, si este Cristo justifica pecadores, gente que no tiene ley, y se les anima a vivir sin ley y sin las obras de la ley, entonces, ¿qué clase de Cristo es? Más que un promotor de pecado. Eso es lo que significa ministro de pecado. Y por eso Pablo dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, dice Pablo, de ninguna manera, pero es que la opinión de los legalistas estaba yéndose tan al extremo que no solamente pensaron que Pablo era un pecador, que promovía el vivir sin ley por la justicia de la fe, sino que además al Cristo recibir a ese hombre como Pablo y a muchos otros que por la fe, solo por la fe y solo por Cristo eran justificados y no por las obras de la ley, pues entonces, ¿qué clase de Cristo es? Sino más que un ministro de pecado. Alguien que promueve la vida libertina. Porque nos ha quitado las obras de la ley, nos ha quitado los ritos, nos ha quitado las ceremonias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gente libertina. Y el Cristo el Cristo que acepta pecadores de esta manera no es más que un promotor de pecado. Fue la lógica retorcida de los legalistas. Por eso Pablo hace esta pregunta retórica y se la hace a Pedro. Tú y yo hemos buscado la justificación por la fe en Cristo. Y en esa búsqueda nos han llamado pecadores. Así nos tachan gente, así nos tachan los legalistas. Los legalistas a quien, por cierto, tú te sometiste. Los legalistas a los que tú quisiste complacer, les dice Pablo. Porque tú quisiste agradar a esos legalistas para que no te llamaran pecador. Y sabe qué es lo que estaban haciendo estos legalistas al hacer esto? Convirtiendo a Cristo en ministro de pecado. Y esa es una afirmación terrible, hermanos. Porque según ellos, confiar plenamente en Cristo es una afrenta a la justicia que ellos creían que solo provenía de la ley de Moisés. ¿Saben cómo era justificado un judío? A los ojos de la ley judía y a los ojos de los judíos de cualquier clase, ellos eran justificados por el cumplimiento de la ley. Ellos tenían tres grandes cosas que hacían diariamente. Tres cosas que les llamaban vida piadosa, los judíos. Número uno, ayuno. El ayuno era parte de la vida piadosa. Número dos, oración. Ellos oraban a Dios y era parte de la vida piadosa judía. Y número tres, cumplir con todas las ordenanzas de la ley de Moisés. Llámese circuncisión, llámese fiesta, Pascua, fiesta de los tabernáculos, cualquier diezmo, todo eso era lo que hacía a un judío un verdadero judío, o diríamos nosotros, un verdadero hijo de Dios. Y se pasaron la vida viviendo de esa manera. Enseguida viene el apóstol Pablo y les dice, miren, ¿saben qué? Nada de eso sirve. Es insuficiente. Es insuficiente para que nosotros seamos justos hijos de Dios. Pues obviamente la reacción nos iba a esperar. Y fue muy hostil. Pablo fue hallado pecador en el juicio de los demás, como un pecador, promotor de pecado. Y a Cristo como ministro de pecado. Son afirmaciones gravísimas, mis hermanos. Y eso nos recuerda una verdad importante, hermanos. El Evangelio de la Gracia siempre va a enfrentar oposición. El Evangelio de la Gracia siempre va a enfrentar oposición. Cuando nosotros decidimos depender únicamente en Cristo, es inevitable que enfrentemos críticas, es inevitable que enfrentemos la incomprensión de las personas y es inevitable que enfrentemos oposición. ¿Y saben por qué? Porque la gracia de Dios y la confianza en la gracia de Dios desafía al orgullo de las personas. Desafía el orgullo humano. ¿Por qué? Porque el orgullo humano siempre intenta ganarse el favor por medio de las obras. Y la gracia nos enseña que no es por obras. No lo veíamos ahorita en el estudio que hablábamos un poco de esto, ¿no?
donde veíamos que hay personas que hasta incluso sutilmente piensan que el servicio a Dios, que su obediencia a Dios, como decía nuestra hermana, ya les hace meritorio que Dios les dé, ya les da el derecho de recibir. Pero esa la verdad es que no. Todo lo que tenemos y lo que somos es por gracia. Y debemos de comprender que ese mensaje es un mensaje que tunde, que golpea tremendamente al orgullo humano. Nuestro orgullo siempre está queriendo ganarse el favor de Dios. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y le dices a la gente, pues nada, no puedes ser salvo, solamente puedes aceptar esa salvación por la fe. Sí, pero yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Aunque sea chiquito. No, pues no, no, pero es que yo tengo que. Y la gente siempre está buscando qué hacer para ganarse el favor de Dios. Y de verdad, mis hermanos, en esa búsqueda de ganarse el favor de Dios, no se dan cuenta que están oponiéndose no solo al Evangelio, sino a Cristo mismo. Porque están convirtiendo a Cristo en sus opiniones equivocadas respecto a la gracia en ministro de pecado. Y debemos de tener mucho cuidado con esto y saber, por supuesto, de que la oposición siempre será real y siempre estará allí. Y que, por supuesto, debemos nosotros recordar que la salvación de nuestras almas no depende de lo que hacemos, mis hermanos, sino de lo que Cristo hizo ya por nosotros. Somos salvos no por lo que hacemos, no por las obras de la ley. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando entendamos ese principio, vamos a empezar a entender mejor la justificación. La justificación es Cristo hizo, tú no haces. La justificación es la gloria es para Cristo, no para ti. ¿Sí me explico? Es un ponernos en nuestro lugar. Recordar que el único que puede hacernos justo, o lo único que puede hacernos justos es la obra de Cristo, no nuestras obras, no nuestras acciones. Dios no va a aceptar nada, hermanos, de nosotros. Solo lo único que puede aceptar Dios es la obra perfecta de Jesucristo. Ahora la pregunta es, si nosotros nos sentimos abrumados por esa oposición de aquellos que nos llaman pecadores, por descansar solo en Cristo y solo en la fe en su nombre y solo en la gracia, nos sentimos abrumados por esa oposición o por sus blasfemias en contra de Cristo, que piensan que Cristo es ministro de pecado, que nos enseña a Cristo a vivir como gente libertina y nos aprueba a vivir libertinamente, y nos sentimos abrumados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Como cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? Esa fue la disyuntiva en la que se encontraba Pedro, justo en ese caso donde está narrando Pablo. Pedro dijo, ahí vienen los judaizantes, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero que me llamen pecador, no quiero que me consideren como un gentil más. ¿Saben qué hizo Pedro? Se retraía, dice. Y dice Pablo que actuaba ahora diferente delante de los judíos y delante de los gentiles. La pregunta es, ¿eso es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Debemos disimular para que la gente no se ofenda? Mis hermanos, yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles al Evangelio de la Gracia. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer Pedro? ¿Qué van a hacer los cristianos cuando enfrenten esa oposición? Cuando la gente les llame pecadores por confiar en Cristo y no en las obras de la ley, no en la justicia que procede de la ley mosaica. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Bueno, Pablo dice que debemos de mantenernos fieles al Evangelio de la gracia. Eso significa, según las palabras del versículo 18, como dice Pablo, versículo 18, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Lo que Pablo explica en el versículo 18 es por qué no puede abandonar el Evangelio de la gracia. ¿Por qué Pablo no va a abandonar el Evangelio de la gracia? ¿Qué es lo que los judaizantes quieren de él?
Ellos desean ansiosamente que Pablo comience a sentenciar a los gentiles y les diga que aparte de la fe necesitan circuncidarse, necesitan comer esto, necesitan abstenerse de aquello, o como diría Pablo en Colosenses, Obed, ¿qué decía? No mires No comas, no bebas, no toques. ni aún toques, ¿verdad? Querían oír que la predicación de Pablo se tornara legalista, ¿verdad? ¿Y Pablo qué iba a hacer? Pablo dice que él no puede abandonar el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque al abandonar el evangelio de la gracia significaría, en palabras de Pablo, reconstruir lo que Cristo destruyó. Reconstruir lo que Cristo destruyó. Al encontrarse con Cristo, el apóstol Pablo entendió que la ley no podía justificarlo. Pablo, hermanos, ninguna cosa que hagamos nos puede justificar. Miren, nosotros debemos de tener prácticas piadosas en la iglesia. ¿Podemos practicar ayuno? Sin duda. Alguien puede decir, pastor, yo quiero ayunar y le voy a ofrecer al Señor. Vamos a hacerlo. Si la iglesia dice, pastor, nos gustaría como iglesia ofrecerle al Señor un día de ayuno, ¿lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿O podemos ofrecerle al Señor un tiempo de oración? Sí, podemos ofrecerle un tiempo de oración. Es más, todo lo que hacemos podemos ofrecérselo al Señor. Pero déjenme decirles una cosa, incluyendo nuestra estancia en la iglesia, se la podemos ofrecer a Dios. Déjenme decirles algo, hermanos. Nada de lo que hagamos nos hace mejores con Dios. Nada de lo que hagamos, ninguna obra nos hace mejores con Dios. Ninguna obra, por más piadosa que sea, nos puede justificar. Nada nos puede justificar. Al contrario, muchas veces la ley, antes que justificar, ¿saben qué hacía? Condenaba. Antes que justificar la ley, condenaba. En palabras de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 11, Pablo narra justamente en este incidente cómo es que la ley estaba actuando en la vida del apóstol. Cuando Pablo dice lo siguiente, Romanos 7, versículos del 7 en adelante, concluimos entonces que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicias, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. O sea, ¿qué fue lo que Pablo encontró en las obras de la ley? Vida, justicia, encontró muerte. Pablo dice, la ley no hizo nada más que mostrarme mi debilidad, mi incapacidad para ser justo. La ley no tuvo otro objeto más en mí, más que mostrarme que yo no podía cumplir con los estándares de Dios. ¿Cómo voy a reedificar lo que ya Cristo destruyó en mi vida? ¿Me comprenden la lógica de Pablo? Cristo lo libró de estas demandas, de esta atadura, de esta losa que estaba sobre el apóstol Pablo, mostrándole que lo que él hizo fue suficiente para Dios el Padre, de manera que no tenía ninguna otra cosa más que ofrecerle a Dios más que poner su fe en Cristo. Y en ese momento Pablo dice, pues entonces, ¿cómo voy yo a reedificar? ¿Cómo voy a reconstruir lo que Dios destruyó? Por supuesto que esto era algo que Pablo no iba a hacer de ninguna manera, mis hermanos. ¿Cómo podía volver a depender de la ley? ¿Cómo reconstruir el sistema de la ley? Por supuesto, hacer esto, reconstruir el sistema de la ley para Pablo sería negar la obra de Cristo y convertirse en un transgresor aún mayor. Si yo lo hago, dice, transgresor me hago. Y ahorita hablaremos un poco de esta palabra casi al final. Así que aquí encontramos una importante enseñanza para nosotros, mis hermanos. Nuestra
fidelidad debe de estar anclada solo en la obra perfecta de Cristo. No podemos permitir que el miedo, que la presión o que los argumentos legalistas nos alejen de verdad del Evangelio. Hay muchos argumentos legalistas que la gente pone para alejar a la gente del Evangelio verdadero y nos hacen creer que la gracia, por ejemplo, es una excusa para pecar. Pero ¿cómo puede estar hablando esta persona acerca de la gracia y de la libertad cristiana si esto no es más que para nosotros una licencia para que pequen, no es más que el poder para que vayan a pecar? Y mis hermanos, la gracia no es una excusa para pecar de ninguna manera. Es el poder que nos libera del pecado, es el poder que nos da nueva vida en Cristo, la gracia. Pero lamentablemente muchas personas no quieren confiar solo en la obra perfecta de Cristo. Quieren añadirle algo más. Quieren adornar esa obra perfecta de Cristo con obras humanas. Y por eso es que sacan de la ley cosas que la iglesia, y más en las iglesias como las nuestras, iglesias modernas, sacan cosas de la ley mosaica. A ver, hermanos, ahora vamos a hacer esto que dice la ley. Vamos a traer nuestras, ¿cómo le llaman? Primicias. Y ahí tienen a la gente. No saben ni por qué. A ver, ahora vamos a dedicar 40 días de ayuno. Ahí está la pobre gente ignorante pensando que eso los va a hacer mejores cristianos a los ojos de Dios. A ver, hermanos, vamos a guardar la luna nueva en este mes que viene, ¿verdad? Y vamos a guardar esta fiesta y vamos a guardar y empiezan a saturar a las personas de cosas que Dios no está pidiéndole a nadie. Y que por cierto no fueron más que sombras del que habría de venir. Sombras del que habría de venir. Así que en este caso simplemente tuvieron una función estos mandamientos y estas demandas ceremoniales. Tuvieron el gran trabajo de anunciar que un día vendría uno perfecto, que es Cristo. Mis hermanos, no podemos andar reviviendo o sacando de su sepultura cosas que la iglesia de Cristo no es llamada a hacer. No podemos estar haciendo esto tomándolas de la ley mosaica, de prácticas que hubo en el pasado, diciéndole a las personas, mira hermano, aquí dice la Biblia que comer mariscos es pecado. Así que cuidado y que los camarones que te estás tomando, que te estás comiendo, ¿verdad? La gente llega a esos puntos. Se sorprenderían la clase de cosas y de discusiones que se generan en las iglesias por esas tonterías. De verdad. Ay, a mí me ha tocado ser testigo tristemente, luego con mucha tristeza, de iglesias que se han peleado prácticamente porque insistencia en absurdos de la gente. Es que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Mira, es que la Biblia dice aquí que comer esto es malo y que... Y dices, ay, ¿y ahora? En una ocasión me tocó ser testigo de una discusión muy fuerte, por cierto, entre dos personas de una congregación que discutían por la sangre. Y yo sé que lo que voy a decir es polémico. Por la moronga, lo que llamamos moronga hoy, ¿verdad? Aquí ¿cómo le llaman en San Luis? Así, igual, igual. Y piensan que los judíos tenían el mismo concepto de la sangre que tenemos los mexicanos. Y por supuesto, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero fue muy triste, de verdad, darnos cuenta que esta discusión se llevó a un tono desagradable, al tanto donde empezaron a ofenderse prácticamente estos hermanos. Sí, sí, yo digo, pero ¿por qué llegamos a esos puntos? ¿Por qué empezamos a pelear y a dividir por cosas que Dios nunca nos pide que hagamos? Lo mismo sucede con otros asuntos propios de las tradiciones de las iglesias, que si en esta iglesia existe esta tradición y que aquí en esta otra tenemos esta otra tradición. Yo estoy de acuerdo que las iglesias deben de tener una identidad y deben de tener una forma en la que hacen las cosas, pero mis hermanos, nunca debemos de poner esas cosas, esas tradiciones por encima de lo que está escrito. ¿Me comprenden? No podemos sacralizar
las obras humanas y los pensamientos humanos y ponerlos como estándares semejantes a la palabra de Dios. Simple y sencillamente, si una iglesia no quiere hacer algo, que no lo haga. O si un miembro de una iglesia dice, yo no quiero hacer esto, pues no lo hagas. Pero hacerlo o no hacerlo no te hace mejor a los ojos de Dios. Hermano, recuerda que nuestra fidelidad, y lo peor es cuando empezamos a ser fieles a estos pensamientos distorsionados, nuestra fidelidad está anclada solo a la obra de Cristo. Yo solo puedo ser fiel a lo que Cristo hizo, nada más, a sus demandas. Y lo que Él me pide a mí es que por la fe acepte lo que Él hizo. Allí termina el Evangelio. Que yo acepte por la fe lo que Cristo hizo por mí. En eso descansa la fe de Pablo, en eso debe descansar nuestra fe, no en lo que hace el hermano, no en lo que hace la hermana, no en lo que hace la iglesia, es lo que Cristo hizo el fundamento de la justificación. Así que en eso debemos descansar, hermanos. Y en medio de todo este tema, lamentablemente vemos que es muy peligroso, como finalmente veremos, es muy peligroso reconstruir lo que Cristo ya destruyó. Volver a atarnos a tradiciones de hombres, a mandamientos, a opiniones de la gente, en nuestra confesión de fe dice es ir contra la razón. O sea, es una verdadera locura. Pero, por supuesto, Pablo es claro. Volver a confiar en las obras de la ley, ¿en qué lo convierte a Pablo? Dice, si yo vuelvo a edificar lo que Cristo destruyó, ¿cómo dice el versículo 11? ¿Pueden leerlo, por favor? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiero que noten la palabra que usa Pablo, porque él acaba de utilizar la palabra como lo tachaban o como opinaban o lo consideraban los legalistas. Los legalistas opinaban que Pablo o consideraban que Pablo era pecador. Harmatia en griego. O sea, uno que erra al blanco. Pero Pablo dice, si yo destruí estas cosas y las vuelvo a reedificar, o sea, las obras de la ley, las vuelvo a reedificar, no solamente soy un pecador, utiliza un término mucho más grave. Dice Pablo, transgresor me hago, y el término transgresor en griego es alguien que infringe voluntariamente la ley muchas veces. Un transgresor no es el que hierra al blanco una vez. Un transgresor es uno que constantemente traspasa los linderos. Eso es un transgresor. O sea, Pablo está diciendo, si yo vuelvo a reedificar lo que ya se destruyó, me hago peor. Me hago mucho peor. ¿Me comprenden? Porque volverse al legalismo del que habla Pablo era convertirse en algo mucho peor, porque estaría destruyendo y pisoteando la obra de Cristo. Cuando alguien quiere justificarse en sus obras, ¿saben qué está haciendo con la obra de Cristo? Pisoteándola. Dicho de otra manera, le está diciendo a Cristo, ¿sabes qué, Cristo? ¿Sabes qué, Señor? Lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, no es suficiente. Ahora, déjenme decirles otra cosa más en este ejercicio de lógica. Si por las obras de la ley nosotros nos hubiéramos podido justificar, o sea, si Dios sabía que por las obras de la ley podríamos haber alcanzado justificación, y si esto es verdad, como insisten los judaizantes del tiempo de Pablo, o los judaizantes modernos que piensan que por lo que hacen pueden estar mejor con Dios, ¿saben qué significa eso? Que Cristo murió por gusto en la cruz del Calvario. Murió por gusto. ¿Por qué? Porque Él murió sabiendo que podíamos salvarnos nosotros mismos, haciendo cosas nuestras, dejando de comer esto, dejando de comer aquello, vistiéndonos así, vistiéndonos así. Así que entonces, si eso es verdad, como insiste la gente que, ay, no hagas esto, no comas, no toques, ni aún, no bebas, ni aún toques, si insisten en esto, pues entonces están diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente o no era necesario. Pero mis hermanos, la verdad es que nadie puede ser justificado por las obras. Nadie. Necesitamos el sacrificio de Cristo.
Necesitamos entender que no podemos reconstruir lo que ya se destruyó. Dios ya destruyó para nosotros el yugo de la ley. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses que el acta que nos condenaba fue anulada en la cruz del Calvario, fue clavada en la cruz de Cristo, el acta de los decretos que nos condenaba. O sea, la ley que nos condenaba fue clavada en la cruz de Cristo, de manera que ahora hemos sido liberados del yugo, de la losa, de llevar encima de nosotros ese peso tremendo de querer por nuestras propias obras ser agradables a Dios. Qué difícil es la vida de los judaizantes y de los fariseos modernos. Qué miserable es más bien la vida, ¿no? Ha de ser una vida sumamente miserable, la vida de aquellos que buscan de una u de otra forma constantemente estar justificándose delante de Dios. Pero saben, hay una cosa que la Biblia nos enseña. Dice en la palabra de Dios que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No se necesitan 2 ofrendas, 3 ofrendas. Una sola ofrenda fue suficiente para que entonces nosotros pudiéramos ser justificados, santificados, noten la expresión, para siempre. ¿Qué añado yo a esa obra divina que hizo Cristo por mí en la cruz al tratar de comportarme legalistamente? ¿Le añado algo? Al contrario, desacredito eso que hizo Cristo por mí. Le estoy diciendo a Jesús, no es suficiente lo que tú hiciste. Yo tengo que hacer esto otro. Yo tengo que portarme así. Yo tengo que comportarme de la siguiente forma. Lamentablemente, hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes consideran que están reconstruyendo lo que Cristo ya destruyó. ¿Cómo es eso, pastor? Piensa un momento en qué confías. ¿En qué descansa tu confianza? La Biblia declara que solo somos justificados por la fe en Cristo. Pero tú estás buscando tu propia justicia por medio de tus obras, que pueden ser buenas, ¿eh? No digo que sean malas. La Biblia nunca dice que las buenas obras sean malas. La Biblia dice que las buenas obras, por más buenas que sean, son insuficientes. No pueden darnos salvación ni justificación. Nunca dice que no hagamos buenas obras los cristianos, al contrario. Pero nos dicen y nos deja claro la Escritura que ninguna de estas obras pueden de ninguna manera darnos la justicia, que viene solamente por la fe en Cristo. Ninguna buena obra, llámese como se llame. Aquí en la iglesia tenemos oportunidad de hacer cosas, ¿sí? Y espero que un día los jóvenes de aquí puedan también tomar en serio la palabra y puedan apropiarse de ese deseo de querer enseñar, predicar. De verdad es una de mis oraciones que Dios usa en la vida de los jóvenes. Pero aun si lo hacen y lo hacen muy bien, no están añadiendo nada a la obra de Cristo. Y nada de eso va a ser suficiente para poder encontrar la justicia de Dios. Mis hermanos, descansamos no en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos da paz. ¿Sabe por qué celebramos esto? Esto no me representa a mí. ¿Saben ese pan a quién representa? Ese pan representa el cuerpo de Cristo. ¿Saben qué representa esa copa? Esa copa no representa mi sudor. Ay, es que el pastor, con cuánto trabajo, ¿verdad? No, no representa nada mío. No lo representa a ustedes. Miren, este pan es la iglesia que... No. ¿O eso representa a la iglesia, hermanos? ¿Representa nuestras vidas? No. Este pan y esta copa representan solamente a uno, a Jesús. Y en eso descansa nuestra fe. No en lo que hacemos nosotros, sino en lo que el bendito Salvador Jesucristo ha hecho. Puede ser que seamos hallados pecadores. Puede ser que algunas personas digan, no, ustedes que confían en la gracia de Dios y no en las obras de la ley están en riesgo de caer en el libertinaje. No es verdad.
porque lo que Cristo nos enseña es a mostrar una actitud de agradecimiento, de servicio y de amor a su nombre, no para ganar nada, sino entendiendo que Él lo merece todo. No porque yo gane puntos extras, sino porque sé que mi Señor lo merece. ¿Sí? ¿Por qué venimos a la iglesia este día? Porque el Señor lo merece. ¿Me va a dar puntos extra esto con Dios? No. Ya lo que Cristo hizo te dio lo que tiene que darte, te dio la salvación y la vida eterna. Ya eso es suficiente. No vas a ganar nada. Pero entonces, ¿para qué lo hago? ¿O por qué lo hago? Por gratitud, por amor a Él, porque Él te amó primero, porque Él es digno, no porque ganes algo, ¿sí? No porque ay, voy a dar ahorita mi ofrenda, porque así Dios me va a dar más, no. Ay, recuerden lo que repetimos. ¿Por qué creen que repetimos ese versículo cada domingo? Para que no torzamos, porque nuestra naturaleza es torcer. Ay, voy a dar más para que Dios me dé más. No, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces damos con gozo y alegría al Señor, sabiendo que Él es digno. Voy a negociar con Dios. No, nada de eso, hermanos. Olvídense. Solo la obra de Cristo es suficiente, ¿sí? Para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a no perder de vista esto, aunque seamos hallados pecadores por mucha gente. Que Dios nos ayude y que perdone Dios a muchas de esas personas que se han alzado a decir es que la gracia ha sido la doctrina que más ha infectado a la iglesia, que Dios los perdone de ninguna forma. ¿Sí? Y el día que dejemos de confiar en la gracia, que Dios nos perdone también, que nos permita volver otra vez a Cristo. Así que hoy vamos a recordar justamente eso.